Bien, pues continuamos con el doctor Aurelio Martínez, que es catedrático de Economía Aplicada de la Universitat de Valencia. Tiene una amplia trayectoria académica con publicaciones centradas en la economía española, el tejido industrial, las exportaciones, muchas de ellas centradas precisamente en periodos de crisis, y ha ocupado numerosos cargos en la administración local, autonómica y nacional. Por ejemplo, la presidencia del Instituto de Crédito Oficial, el ICO, y desde 2015 ocupa la presidencia de la Autoridad Portuaria de Valencia. Precisamente su ponencia se titula El futuro de la logística portuaria en la era post-COVID-19. Muchas gracias, Aurelio. Yo me he quitado la mascarilla, entre otras razones, porque si no se me empañan las gafas y ya no veo nada. Entonces, lo siento, pero... Bueno, muchas gracias, Luis, por la invitación a formar parte de este foro de debate. La verdad es que en muchas cosas coincido, como es razonable, con José Vicente. En algunas no, ¿eh? Gracias por la asistencia a los que estáis aquí y espero que no os aburra mucho esta charla de economía, porque es muy económica, como no podía ser de otra forma, ¿no? Lo primero que voy a hacer es algunas referencias previas de lo que supone el transporte marítimo, que no compite, gracias a Dios, con el ferrocarril, porque el ferrocarril no va por el mar. Esto es una cosa importante. Tenemos más complementariedad que competencia, ¿de acuerdo? Bueno, esto es un poco la escala del transporte. El camión es un contenedor, ese cuadradito que veis allá arriba, encima del camión. El tren, suponiendo trenes grandes de 1 kilómetro, pues son 100. No son 100, pero bueno, vamos a dejarlo de 100 porque el número redondo se nos queda mejor. El de al lado es un portacontenedores, 24.000. Entonces, claro, dices, vamos a traer de China todo en ferrocarril. Pues mira, uno de estos implicaría a 100, pues 240 trenes al día. Porque de estos vienen varias a la semana. ¿De qué estamos hablando? Entonces, el ferrocarril puede competir, obviamente, dentro de Europa, dentro del marco de España, y es absolutamente complementario e imprescindible para el barco. Pero en las distancias largas, cuando hay que transportar grandes cantidades de mercancía, pues mire, lo siento muchísimo, ni el avión ni nada. Es más lento, sí. 24.000 contenedores. Estos son los últimos que están entrando en el puerto de Valencia, estos. Por lo tanto, tienen su mercado y su competencia, y eso tiene muchas repercusiones después en los costes y en otras cosas, como es lógico. Si los ponemos todos los contenedores puestecitos uno detrás de otro, los 24.000 contenedores de ese barco, pues llegaríamos con contenedores casi a Formentera. No está mal, no está mal. Si juntamos todo el tráfico, bueno, un camión no saldríamos de Valencia, con el tren llegaríamos a Alboraya y con los 24.000 llegaríamos a Ulldecona, para que nos situemos. Estas son las magnitudes que son lo que implica los barcos, lo que implica el tráfico marítimo. Este es lo que implica el tráfico que hemos tenido en Valencia en el año pasado. Todo el tráfico export-import es la línea azul, con lo cual, poniendo todos los contenedores juntos, pues estaríamos a mitad de camino entre California y Hawái. Y si los ponemos todos juntos, los 5,5 millones, casi damos la vuelta al mundo. Todos juntos. Esas son las magnitudes de las que estamos hablando cuando hablamos del tráfico marítimo. No nos hagamos trampas, por favor. No nos hagamos trampas. ¿De acuerdo? Bien, voy a hacer un poco de coyuntura, porque es fundamental ver qué le pasa a la coyuntura para ver qué le pasa al tráfico en general. Bueno, pues aquí están las predicciones que hizo en junio la OCDE. ¿Qué podíamos observar allí? Pues caídas espectaculares del Producto Interior Bruto en el segundo trimestre. Los tenéis ahí, menos 19 Francia, menos 21 Reino Unido, etcétera, etcétera. Estas son las que ha publicado anteayer. Son anuales, no están por trimestres. ¿Qué nos encontramos con las predicciones que hace la OCDE hace 2 días, en septiembre? Bueno, pues que el mundo va a caer un 4,5%, que Europa va a caer mucho más que la media, el 7,9%, que dentro de Europa hay una serie de países que lo van a pasar peor, por ejemplo Italia, por ejemplo España, por ejemplo Francia, por ejemplo Reino Unido, que el impacto es mucho más destacado en los países desarrollados que en los países en desarrollo, que hay mucho menor impacto en Asia, etcétera, etcétera. Pero hay alguna cosa más también interesante, porque eso ya lo sabíamos de antes. Y es la diferencia que hay en la tercera columna respecto a las predicciones que hacía en junio. Entonces, si os fijáis, todas tienen símbolo positivo excepto México. Bueno, Argentina, Latinoamérica, la verdad es que y la India. Pero si os fijáis, sobre todo en el tramo de países desarrollados, todas mejoran las predicciones en los próximos 3 meses. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que la caída es generalizada, pero aparentemente el tercer trimestre está siendo un poco mejor de lo que se esperaba. ¿De acuerdo?
¿Por qué en España hemos caído tanto? Porque tenemos una estructura productiva que era imposible que no cayera más que el resto de la media, no por el sector industrial, como vamos a ver inmediatamente. Si os fijáis en esto que está en el recuadro, ahí está el peso por sectores productivos, y la media europea, por ejemplo, en el comercio, transportes y hostelería es el 19%, pero en nuestro caso es el 23,8%. Si los sectores más afectados son la hostelería, el comercio y el transporte, pues razonablemente nos vamos a ver más afectados que la media, pero no porque en el resto lo hagamos peor, sino porque tenemos una estructura que depende de esos sectores. Observar, el comercio al por menor, 4,2 de peso en Europa, la media europea, nosotros 5,2, pues ya sabes lo que te va a pasar. El hostelería y transporte, 3%, en España el 6,3%, pues ya sabes lo que te va a pasar cuando te cae el turismo un 80%, como está cayendo en julio y agosto. Es inevitable. Por lo tanto, estas son las estadísticas del Banco de España y eso es lo que explica nuestra mayor caída, no porque la hayamos hecho peor en el sector industrial que en otros países. Luego lo veré. Y estas son las previsiones que publicó ayer, las revisiones que hizo el Banco de España para España. Y aquí tenemos lo que va a pasar, lo que está pasando en el cuadro macroeconómico de España y lo que podemos prever para lo que nos queda. El Producto Interior Bruto en España caerá, según la última previsión, el 10,5% del PIB en el año 2020. Hace escasamente 3 meses predecía una caída un poquito mayor, si os fijáis. ¿Por qué? La caída del consumo privado. El consumo privado está siendo el gran freno del desarrollo económico porque la gente tiene miedo y tiene menos ingresos y ¿qué queréis que os diga? Pues ahorra. Ha aumentado la tasa de ahorro familiar, 2 puntos del PIB. Si tú ahorras y no gastas, pues las empresas no venden y si no venden, pues pasa lo que pasa. Está cayendo la formación bruta de capital, tanto la obra pública como la inversión privada, fijaros las previsiones, el menos 19,5%, hace 3 meses estaba pensando en el menos 26%. La exportación cae un 20,7%, pero hay que tener cuidado, porque son exportaciones de bienes y servicios y aquí está el turismo. Si quitáramos el turismo, el segundo semestre las exportaciones están yendo mejor, por lo menos ahora pondré yo las estadísticas nuestras para que las tengamos, ¿no? No va a haber inflación, más bien va a haber deflación pequeñita. La tasa de paro está contenida, es el 17,1%, pero es verdad que los ERTEs lo que están haciendo de alguna forma es parar el crecimiento de la tasa de paro. El déficit del sector público pues está ya se prevé en el 10,8% y es curioso, pero es una crisis y es una situación en la cual incluso en este escenario de caída tan fuerte del turismo, la balanza por cuenta corriente va a tener un superávit, vamos a tener capacidad de financiación. Es la primera vez así en una crisis y tal que nos coge la crisis con capacidad de financiación. Bueno, aquí es un poco lo que os acabo de contar ahora. Esto es lo que acaba de publicar la OCDE, como os decía. España, si os fijáis, es el segundo país en el que el impacto es mayor por la caída del consumo privado. Ahí lo tenéis, fijaros, la caída del consumo privado. Aquí tenéis las ventas al por menor, Italia, Francia, España, los 3 países más afectados, los 3 que más se van a... Y ahí tenéis a la derecha los sectores que más se van a ver afectados en Europa, en España todavía más. Por ahí tenéis hoteles, todos los temas artísticos, lo que ya sabemos más o menos, pero ahí especificado y cuantificado. Esta es la producción industrial. ¿Qué nos dice la producción industrial en España? Hombre, no es para tirar cohetes, pero bueno, pues estamos mejor que Italia, mejor que Francia, etcétera, etcétera. O sea que la producción industrial ha caído tasas importantes, el cambio desde enero, pero no es tan escandalosa como en los otros sectores por nuestro peso específico y nuestras peculiaridades. Y ahí tenéis un poco la recuperación del tráfico, que de esto voy a dedicar un apartado especial para esto. Bien, ¿qué va a pasar en el tercer trimestre? Porque hasta ahora lo que hay solamente indicadores. La única posibilidad que tenemos de explorar qué va a pasar es a través de los indicadores adelantados, ¿no? Y entonces estos son los de la OCDE. Está incluido ya el dato de septiembre. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué es lo que tenéis allí? Bueno, pues el rojo es la OCDE, el azul es España. Fijaros cómo la recuperación en V se ve perfectamente en la OCDE y la recuperación en España, tanto en agosto como en septiembre, ha bajado. Los indicadores adelantados muestran un empeoramiento de la percepción de la economía, ya veremos qué pasa con el tercer trimestre, desde luego muy por debajo de lo que está haciendo la OCDE. Fijaros cómo la OCDE no ha recuperado todavía los niveles previos a la crisis, pero bueno, en España es que los 2 últimos trimestres hemos retrocedido otra vez, con los indicadores adelantados que maneja la OCDE. Curiosamente,
porque muchos de estos anteriores son indicadores de índice de consumo de energía eléctrica, el IPI, muchas cosas. Este es un indicador de confianza, esto es subjetivo. ¿Qué nos dice esto? Pues que curiosamente en el Business Confidence Index, lo que dicen los management, los CEOs, pues dicen más o menos que España está igual que la OCDE y tienen más confianza en la evolución de la economía española que lo que dicen los indicadores. Esto es una cosa interesante, curioso. Porque al fin y al cabo estas personas son personas cualificadas, saben lo que se llevan entre manos, no lo dicen por decir, esto es obvio, ¿no? Y aquí tenéis algún otro más, pero como tengo tantos, pues lo dejo. Este es el Purchasing Management Index, pues que, bueno, en cualquier caso, fijaros cómo hay una caída en julio y en agosto. Bueno, ¿qué nos dicen, por lo tanto? Recuperación, todos los indicadores, recuperación intensa en julio, en agosto se ha frenado en algunas economías, la española, especialmente en España, y el proceso sigue su recuperación lenta, ¿de acuerdo? El comercio se ha recuperado, no va a haber hundimiento del comercio, vais a ver las estadísticas de tráfico cómo está, y sí lo que va a haber es una caída de la elasticidad renta. Quiere decir que cuando crezca el Producto Interior Bruto, el comercio va a crecer a unas tasas menores que lo que hacía antes, pero no se va a hundir el comercio como algunos aventureros pronostican. ¿Por qué? Porque la economía no hace saltos, la economía va suavemente desarrollándose y además cuando hay COVID o cosas así, pues a lo mejor se acelera un poco, pero no mucho más. Aquí voy a poner unos datos sobre el COVID, lo siento mucho, lo tengo que hacer, porque la recuperación va a estar condicionada por lo que nos pase con el COVID. Estas son estadísticas todas del European Centre of Disease Prevention and Control. Ahí tenéis los casos de todos los países, son las estadísticas que después se utilizan para hacer otras muchas cosas y que nos afectan muy negativamente. Yo no sé si son buenas o malas, no sé si todos los países utilizan la misma metodología o no, no tengo ni idea, pero esto es lo que publica Europa. Y esto es importante. Entonces, si os fijáis, en los últimos 14 días las estadísticas son de ayer, del 16. Entonces, España tiene el mayor porcentaje de afectados dentro de Europa, 281 por cada 100.000 habitantes. Alguno dirá, tenemos más test hechos, ahora lo voy a ver. Y ahí tenéis la tasa de mortalidad, que nos supera Rumanía, pero seguimos siendo de los más altos de Europa. Este es el mapa que publica todos los días el European Disease. Y si os fijáis, pues bueno, pues hay algunas comunidades y algunas regiones en Europa que nos igualan, pero tenemos una situación difícil. Este es el número de casos identificados y esto es lo que me importa mucho. España lo tenéis en rojo. Hasta la semana 34, los nuevos casos eran 43.000 en la semana 34. Los test realizados son 482.000. España tenía un nivel de tasa de test de 1.028. Que bueno, pues no es la más alta ni es la más baja, está entre medio. Si os fijáis, ahí tenemos, Alemania tiene 1.189, Portugal tiene 956 como nosotros, ya tenéis la tasa de positividad, que es el 8,96, mientras que Portugal tiene el 2,03. Tenemos de las tasas más altas. Bien, esto es un problema social. No se le puede imputar a una administración este coste. ¿Por qué? Porque yo no me puedo creer que Grecia, que también tiene turismo, o Portugal, que tiene turismo, tenga menos casos de mortalidad cada 100.000 o tenga menos casos de contagio. Aquí hay un problema social grave, que nos tenemos que concienciar y que no estamos concienciados. Si os echar la culpa a los demás, está tirado. Pero, bueno, los datos están ahí. ¿Y qué significa eso? Si no hay solución sanitaria, si no reconducimos la solución sanitaria, es muy difícil porque la recuperación será mucho más lenta. Es obvio, es que es inevitable que sea así. ¿Por qué? Porque la incertidumbre, lo primero que hace, paraliza la inversión. Si yo voy a invertir como empresario cualquier cosa, digo, quieto, parado, vamos a ver cómo funciona esto. Es obvio, es inevitable. Pero a su vez tenemos un incremento de costes sanitarios, costes de ayudas, ERTES, paro. Claro, lógico, porque tienes que atender primeramente a la salud, como es razonable. ¿Se van a aplicar nuevas medidas restrictivas? Pues observar la prensa todos los días o posibilidad de cierres parciales. Es clave controlar. Y si no lo controlamos, pues tendremos que sufrir un proceso mucho más largo de bajos crecimientos. No todas las comunidades autónomas van a sufrir por igual. Gracias a Dios la Comunidad Valenciana no está entre las peores. Esto es verdad, eso hay que reconocerlo y eso es importante también que se sepa. Y no es fácil prever que se produzca un nuevo confinamiento generalizado. Esto la economía española no lo podría sostener, sinceramente. Otros 2 meses de parálisis todos encerrados,
No hay presupuesto que lo aguante ni hay país que te lo pueda financiar, que quede claro. Tráficos marítimos. Bueno, esta es la primera parte de coyuntura. Tráficos marítimos. Bueno, aquí tenemos un poco algunos que os he cogido, ¿no? Los que me han parecido más interesantes, porque hay muchísimo. ¿Qué dice la última frase? Pues que los tráficos de contenedores se están aproximando al nivel alcanzado al momento anterior a la crisis del coronavirus. O sea, que en estos momentos, como podéis observar por la línea roja y la azul, los tráficos a nivel mundial pues son casi iguales a los que teníamos antes del coronavirus. Por lo tanto, los tráficos se han recuperado. Primera cosa importante. Aquí tenéis Drewry, que es lo mismo. Bueno, hay diferencias. Aquí lo que dice que hay diferencias entre, obviamente, más en el tráfico Asia-Pacífico que en Europa, o cosas por el estilo. Ahí tenéis como Alemania mejora, que los demás países no tanto. Drewry llega hasta junio solo, por lo tanto la recuperación es inferior, pero quiero recordar que la recuperación más rápida ha sido en julio y en agosto. Estos son los tráficos del puerto de Valencia. A mí no me lo tienen que explicar nadie. Esto es lo que está pasando en Valencia. Y ahí tenéis hasta el 14 de septiembre. ¿Y qué es lo que tenéis? Pues que el tráfico nuestro en este momento es significativamente más alto que lo que teníamos hace 3 meses o 4. Nosotros, aquí en Valencia. Y eso no lo tienen que contar nadie. Esto es aquí. Y aquí tenéis, ese es el tráfico total. Carga es la exportación y descarga es la importación. ¿Qué es lo que nos dice esta evolución? Bueno, pues que si os fijáis, la exportación, la línea azul, ha crecido de una manera sostenida desde final de mayo, aproximadamente principio de junio, ha tenido una caída ahí por causas, bueno, vete a saber por qué, pero en cualquier caso tiene una tendencia claramente positiva. La recuperación se está recuperando en España a través, y el puerto más significativo para eso es el de Valencia. Por España, por el puerto de Valencia, recogemos más del 40% de toda la exportación de España. Bueno, la importación no crece, claro, porque si no tira el consumo interior, ¿cómo va a crecer la importación? Si no consumimos productos españoles, ¿por qué los vamos a comprar de otros sitios? No tiene sentido. Luego ahí lo tenéis, es perfectamente estancada la importación. Y este es el tránsito. El tránsito, bueno, pues está creciendo muchísimo. ¿Por qué? Porque España no tira, pero otros países sí. Y la mercancía que no está viniendo de Asia, pues no va para Europa, pero está yendo para Argelia, está yendo para Italia, está yendo para África Occidental, etcétera, etcétera. Y vienen aquí, utilizan el puerto hub de Valencia y lo llevan a otros sitios. Pero observar el crecimiento. España no está creciendo, pero el resto del mundo sí. Que quede claro. Y esto es muy importante decirlo. ¿Qué ha sucedido durante esta crisis? Luego sacaré las conclusiones resumidas. Bueno, pues esto es muy interesante. Fijaros con el crecimiento de la crisis, fijaros hasta dónde llegó el porcentaje de flota parada, o sea, los barcos parados, porque no había demanda. Entonces, si os fijáis, llegó a tener un porcentaje del 10% de la flota mundial estaba amarrada en puerto porque no había carga. Fijaros lo que ha pasado en los últimos 2 meses, que ya casi ni se aprecia. La flota parada se ha reducido hasta el 3%, en 2 meses. Otra prueba evidente de la rapidez de la recuperación del comercio internacional. Bueno, ahí tenéis un poco las cifras en porcentajes. ¿Qué es lo que se ha recuperado? La línea azul son los tráficos entre Asia y Estados Unidos, la costa occidental de Estados Unidos, y la roja es la que une Asia con Europa. Si os fijáis, pues la de Europa pues, está casi igual, se ha recuperado, pero no tanto, todavía no hemos llegado ni siquiera a los niveles de enero, estaríamos a los niveles de febrero. La americana se ha disparado, está por encima claramente, está creciendo muchísimo más deprisa y los tráficos son mucho mayores de los que había antes. Bien, otro elemento curioso, luego lo voy a atar todo, no os preocupéis, esta información es un poco caótica, pero luego la juntaremos. Los índices de fletes. En plena crisis, ¿cómo es posible que los índices de fletes, el Shanghái, hayan pasado de 800 y pico a 1.300? Han subido un 60%. ¿Qué está pasando para que en plena crisis, caída de la demanda, y los fletes suben disparadamente? Y dice, ¿esto qué es? Ahora vamos a explicarlo, no os preocupéis que lo explicaré. Fijaros, el rojo es el Shanghái comparado con, el rojo es el de este año, comparado con los de años anteriores. Está disparado. Y dice, pero no estamos en crisis, ¿en qué quedamos? Estos son los de Valencia. El general es el azul, pero fijaros, con Lejano Oriente, pues está creciendo la tira también el nuestro, claro, no podía ser de otra forma. Bien, y encima el consumo, el bunkering, que es el consumo de fuel y tal, todos estos ultraligeros, etcétera, etcétera, todos estos, pues ha caído de precio significativamente con la caída del crudo. Con lo cual, ¿por qué crecen los fletes? Esto es importante. ¿Qué está pasando?
Primero, con todos estos gráficos vemos que se ha recuperado el tráfico, perfecto. Que esta recuperación ha sido bastante más rápida de lo que esperaban cualquier indicador y cualquier pronóstico. Importante. Tercero, que para todo el mundo, el tercer trimestre, las cifras actuales dicen que, como mucho, será un 0,1% por debajo del tercer trimestre del año anterior. Como mucho. En algunas líneas ya habéis visto que más. Cuarto, que las navieras, que son pocas y se han puesto de acuerdo, lo que han hecho ha sido ajustar las cantidades en vez de ajustar los precios. Que cuando hay crisis, normalmente las empresas compiten entre sí y bajan los precios para mejorar su posición respecto al competidor. Y aquí lo que han decidido es ajustar cantidades. Y han reducido, ante una caída de la demanda, han reducido mucho más la oferta. ¿Y qué ha pasado? Claro, si cae la demanda pero reduces tú más la oferta, sube el precio. ¿Qué es lo que ha pasado? O sea, que estamos en un mundo oligopolizado en el que las navieras, pues razonablemente, para salvar sus cuentas de resultados, bueno, si es razonablemente o no, pero desde su perspectiva sí, han manejado la capacidad de la flota para reducir la oferta y, por lo tanto, aumentar incluso los beneficios. Y si cogéis los beneficios del segundo trimestre de todas las navieras, han crecido espectacularmente. Hasta las históricas, que siempre han tenido pérdidas, han tenido resultados positivos en el segundo trimestre en plena crisis. Dice, hombre, esto es pa' nota, ¿no? Esto es pa' nota. Todos sufriendo aquí, todos ahí con la mascarita sin salir de casa y, bueno, pues han subido fundamentalmente y esto han hecho una gestión de las líneas y lo van a hacer en el futuro. Bien, ¿qué es lo que podemos esperar en este tema con las navieras? Hombre, esto lo van a negar todas ellas, pero lo que sí que va a pasar es que tienen una baja rentabilidad. Si atendemos a los datos anteriores al segundo trimestre, que han tenido resultados muy positivos, tienen una baja rentabilidad. Maersk ha tenido una baja rentabilidad histórica, en fin, muchos de ellos. Y cuando se tiene una baja rentabilidad, pues ¿qué suele suceder? Pues concentración empresarial. Lo que están haciendo con los bancos españoles. Hay baja rentabilidad, vamos a juntarnos para ver si tenemos sinergias, si podemos reducir costes y podemos aumentar los beneficios. Eso va a pasar. Habrá mayor concentración en el sector marítimo, que ya es mucha. Habrá 3, 4 grandes empresas. Habrá también concentración vertical, sin lugar a dudas. Esto va a exigir, esto es muy importante porque nos afecta a nosotros, al puerto de Valencia. Esto va a exigir una concentración de carga en unos pocos puertos, en unos pocos puertos hubs. Esto es inevitable. Las empresas pequeñas tendrán sus nichos, obviamente, pero serán como feeder para alimentar las grandes navieras o para rutas pequeñas. Para rutas, pues por ejemplo, lo que no cubran ellas, pues voy a cubrir el tráfico de aquí a Marruecos, de aquí a Argelia o de aquí a donde sea, ¿no? La concentración de carga va a exigir infraestructuras, sobre todo ferroviarias, muy flexibles y muy competitivas, sobre todo ferroviarias, porque tienen más capacidad. Acordaros del primer gráfico, por ejemplo, además de que sean más eficientes, de que sean más ecológicas y todo lo que queráis. Bueno, el resultado resulta clave, por lo tanto, para el puerto y para cualquier otro, tener terminales y navieras operando en tu puerto, las más importantes. Sin lugar a dudas, una de las grandes industrias tractoras que tiene la Comunidad Valenciana es el puerto, por generación de empleo y, como estáis viendo, por la capacidad logística que tiene el puerto y su relación con otros medios de transporte. Por favor, apoyémoslo. Esto es una inserción publicitaria, que quede claro, pero bueno, para los que oigan. Bueno, ¿qué podemos esperar de cara al futuro? Y aquí pues vamos a meter un poco también con lo que comentaba José Vicente. Bueno, de entrada, lo primero que había que decir, aquí tenéis el crecimiento del PIB, de las exportaciones y de los contenedores. Hay un hecho que es clarísimo, y es que el crecimiento del PIB del mundo en los últimos 40 años se ha basado en el crecimiento del comercio internacional y en el crecimiento del contenedor. Esto es una cosa clave, y si no lo entendemos esto, no entendemos nada. Y la Organización Mundial del Comercio dice que el tráfico marítimo supone el 90% del comercio mundial. Luego, todo el comercio pasa por el tráfico marítimo. Y esto es clave. Eso quiere decir, por lo tanto, cuando alguien viene, vamos a atacar la globalización. Globalización sensata, sí, pero atacar la globalización, ¿de qué estamos hablando, por favor? Si no hubiera sido porque los mercados de los países desarrollados se abren a los países en desarrollo, no hubiéramos conseguido toda la caída de la pobreza que hemos tenido en España, en el mundo, que voy a poner gráficos, y no hubiéramos conseguido que aproximadamente el 40% del mundo subdesarrollado saliera del subdesarrollo. No lo hubiéramos conseguido, porque sin comercio
Ningún país, salvo alguno muy grande, tiene tamaño suficiente para poder desarrollarse. No tiene tamaño suficiente, conseguir costes competitivos. No lo puede tener. Los países pequeños no lo podemos. España no lo tiene tamaño suficiente para muchas series de producción, seamos sinceros. El comercio y la apertura de los mercados es clave para reducir la pobreza, para reducir el subdesarrollo y para que los países que están en dificultades, a través de la exportación, mejoren su estructura productiva. Eso hay que entenderlo. Y eso se ha traducido, fijaros, pues en todo el crecimiento del coeficiente de apertura externa mundial, porque esto es del mundo, ¿no? Pero ningún dato es para siempre. La segunda revolución industrial que trajo consigo la apertura concluyó en el 29, con la crisis del 29 y la caída hasta retroceder 40 años. Por favor, pensémoslo, que no repitamos los errores del pasado, que no los repitamos, por favor, ¿de acuerdo? Bien, estas son las crisis que ha habido en el transporte marítimo, en el tráfico marítimo, y de todas nos hemos recuperado. Si os fijáis, la primera crisis del petróleo, la segunda, la crisis financiera de 2008 y la crisis actual. En España nosotros hemos tenido 3 o 4 crisis más, pero estas son más específicas. ¿Qué podemos sacar de estas conclusiones, incluida la actual? Primera, que todas son diferentes, faltaría más. Segundo, que todas han vaticinado el fin del mundo. Todas, todas. Porque los economistas, cuando nos ponemos trágicos, no nos quita nadie, no nos supera nadie. De todas se han augurado cambios definitivos, de todas hemos salido, y de los cambios sí que ha habido, pero ha habido los que ya estaban de alguna forma planteados inicialmente. Sí que ha habido un principio darwinista de que las peor gestionadas han desaparecido, eso sí, pero lo único que hemos conseguido con las crisis, y me parece que lo has dicho, se han acelerado algunas de las tendencias que ya estaban presentes. Esto sí que es cierto. Se han acelerado las tendencias porque la crisis te impone esa restricción. Vamos a ver, ¿qué nos espera? Vamos a ver la base de partida. Primero, el transporte marítimo es con muchísima diferencia el más eficiente, sea cual sea la variable que utilicemos. Por favor, el gasto de energía, contaminación, las series de 24.000 contenedores que tiene MSC gastan un 40% menos de fuel oil, punto 1, y la contaminación por tonelada transportada a kilómetro es la más baja de cualquier medio, pero con una muchísima diferencia. Por sostenibilidad, huella de carbono, por accidentes, por lo que queráis. Por favor, aceptemos esto, porque si no estamos perdidos. Segundo, el progreso tecnológico está en la base de la eficiencia, como ha pasado en la construcción de barcos. Como ha pasado en la construcción de barcos. En la constante reducción de los costes unitarios que está teniendo el transporte. Os voy a poner un ejemplo, que es el tercero. Y es lo que ha permitido la globalización y que muchos países como la India, que como China y otros países de Extremo Oriente, etcétera, etcétera, hayan salido de la situación de pobreza que tenían anteriormente. En este momento, fijaros, transportar un kilo de la mercancía que queráis, desde China hasta España, cuesta 0,05 céntimos de euro. Eso explica las todo a 100 chinos, claro, obviamente, porque si no sería imposible. ¿Qué quiere decir eso? Que el transporte marítimo es tan eficiente que ha integrado los mercados mundiales. Ha integrado totalmente los mercados mundiales. Con esos costes, cualquier mercancía es transportable de un sitio a otro. Y eso es una palanca de crecimiento de los países en vías de desarrollo fundamental. Tienen que orientarse hacia la exportación, como ha hecho China, como hizo Japón, como han hecho todos, pero bueno, todos los países, como está haciendo Vietnam, como está haciendo la India, como están haciéndolo todos. Sin la globalización, ningún país hubiera salido, ni podrá salir del subdesarrollo. Esto, tenerlo claro. Hay muchísima documentación sobre esto. Si queremos que otros países se vayan incorporando al mundo desarrollado, hay que hacerles un hueco en nuestros mercados. Ya sé que eso nos genera tensiones, ya sé que eso genera desempleo aquí y que algunas industrias nuestras lo van a padecer. ¿Pero qué preferimos? ¿Darles un hueco en nuestros mercados y que exporten sus productos o que vengan como inmigrantes? Porque no hay opción. Si tú no das opción para desarrollarse estos países, ¿qué van a hacer? Pues venir al mundo desarrollado. ¿Que no hemos hecho eso los españoles o qué? Pasa que nos hemos olvidado. Bueno, esta es la tendencia, son datos del Banco Mundial. La tendencia de la población viviendo por debajo del umbral de la pobreza. El umbral de la pobreza está definido en $1,9 día. Si os fijáis, la reducción ha sido constante hasta el año 2020. En el año 2020 se espera un incremento casi del 10% más de gente viviendo en el umbral de la pobreza. Hoy salía o ayer salía en El País las declaraciones de Bill Gates y su mujer
en el que dice que el COVID ha supuesto un retroceso de 25 años en la lucha contra la pobreza. O sea, tenemos efectos secundarios indirectos. Tengamos también conciencia de eso. Cuarta idea. Las previsiones de crecimiento a escala mundial apuntan a que van a seguir creciendo las áreas que ya conocemos, más querida Asia, seguida de África y en menor medida Latinoamérica. Por lo tanto, lo previsible es que los flujos comerciales pues, cambien de rutas. Bien, con esta base partida, ¿qué podemos pensar que va a cambiar en los próximos años? Vamos a ver. Dejemos los elementos coyunturales. Desde hace ya bastantes años, antes del COVID, se están produciendo cambios estructurales que tenemos que poner encima de la mesa y valorarlos. Los cambios tecnológicos y de las cadenas de valor, José Vicente ha comentado algunas cosas de estas, y por otro, cambios políticos e institucionales, pues por ejemplo, miedo a la globalización, en fin, el nuevo proteccionismo, como si dijéramos. La economía mundial, sin lugar a dudas, está en transición. ¿Qué tenemos como cambios estructurales? Primero, las cadenas de valor. Las cadenas de valor han madurado, no han aparecido en los últimos 15 años ninguna cadena de valor adicional, no van a crecer más. Es más, las empresas con el COVID lo que han tomado es conciencia del riesgo de concentrar la producción en un sitio, aunque sea el más eficiente, y lo que se va a hacer es diversificar, obviamente, la producción en otros países. Va a ser muy difícil la relocalización en los países desarrollados, a no ser que sean sectores que puedan competir en coste, porque al final cuando vamos a Amazon y compramos un producto no miramos el sitio donde se ha producido. Y quiero recordar que el comercio, el e-commerce, ha crecido una animalada con el COVID. Y no nos fijamos en la etiqueta si está producido aquí o allá. Esto es importante, ojo, esto es importante. Entonces, las cadenas de valor existentes no van a crecer mucho más. Es más, puede ser que cambien de emplazamientos, esto sí. ¿Merece la pena que algunas cosas nos repensemos y tienen que estar fuera? Esto sí, por temas de riesgo. Hay que valorar ahora coste y riesgo, cosa que hasta ahora solamente teníamos en cuenta el coste. El just in time es cierto que tan dramático como se había producido aquí. La Ford no tenía stocks más que para una semana. Esto no tiene lógica. El COVID ha puesto las cosas en su sitio y dice, ojo con esto. Lo que tendremos que hacer es tener unos stocks estratégicos en las empresas, pues preveyendo qué es lo que va a suceder, pero no eliminando la idea, ¿no? Por lo tanto, dispersión de la oferta. La economía circular, si alguna vez se pone en funcionamiento de verdad y nos preocupamos mucho más de la obsolescencia programada, de la destrucción de los usados y todo eso, que deberíamos hacerlo, bueno, pero es complicado, pues va a suponer un menor crecimiento del comercio. Los costes, como os digo, pues se van a tomar en consideración. Hay rigideces en los mercados, hay oligopolización, y esto es un tema importante. Hay concentración empresarial que va a seguir. Y luego hay dos elementos que sí que querría comentar un poquito más. El progreso tecnológico sí que va a acelerar algunas cosas que van a reducir sustancialmente el comercio. Por ejemplo, el cambio en la estructura energética, de consumos energéticos. Si apostamos, como creo que es inevitable, por eficiencia y por muchas cosas, por energía solar, eólica, etcétera, 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 pues razonablemente, hace 3 días, BP, la British Petroleum, decía que prevé que para los próximos 20 años la demanda de combustibles fósiles se iba a reducir un 80%. Los petroleros lo tienen crudo, con una caída del 80%. Hay una reconversión clara y eso sí que va a suponer una caída del comercio. Ahí lo tenéis, ¿no? 30 años, mira. El impacto de las impresoras 3D, yo no creo que sea tanto, pero para series cortas y de elevado valor añadido puede jugar un papel importante, que esto va a reducir el comercio. Todos estos van a afectar las cadenas de valor tradicional, la digitalización, sin lugar a dudas, y sobrevolando sobre esto es muy, muy grave el neoproteccionismo. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque los países desarrollados, con Trump y con todas las cosas que está pasando con Johnson, etcétera, etcétera, bueno, pues se están poniendo restricciones al comercio, el G20 está poniendo restricciones al comercio y esto no solamente perjudica a los consumidores y a los países desarrollados, sino sobre todo, dificulta y empeora la situación de los países en vías de desarrollo. Me parece dramático que al final lo que tenga que pagarlo sean los países en desarrollo. Ahora, para no ser siempre pesimistas, vamos a dar algunos elementos positivos. Bueno, pues el crecimiento de la población mundial. Si crece la población mundial va a necesitar tendrá más necesidades y crecerá el comercio, faltaría más.
la mejora, la presión para mejorar los estándares de vida. Pues cuando tú estás en Vietnam y ves la situación, pues la gente quiere seguir creciendo en su estándar y eso va a presionar para el comercio, etcétera, etcétera. La creciente urbanización. No es lo mismo una economía rural que una economía urbana. La urbanización exige más productos, bueno, pues de consumo. Y la incorporación de otras áreas del mundo al desarrollo, que es lo deseable, por lo menos. ¿Y todos estos elementos en qué se van a plasmar? Pues se van a plasmar en una caída de la elasticidad del comercio y una reducción del coeficiente de apertura externa. Esto es lo que parece razonable, ¿no? Pero no nos quepa la menor duda, los flujos comerciales van a seguir creciendo, a tasas menores, pero seguirán creciendo. Y la logística será clave, será clave. No es casualidad que una vez que se ha superado el tema del COVID, al menos en algunas áreas, los flujos comerciales se han recuperado completamente. Bien, entonces, en cualquier caso, estos son tendencias a medio y largo plazo. La logística y las infraestructuras van a seguir siendo estratégicas, no lo dudéis. Es más, creo que van a ser más estratégicas que antes. Hay que apostar por la multimodalidad y apoyo a los grandes hubs actualmente operativos. Hay que apostar por el ferrocarril. En el puerto esto es vital, porque para nosotros, para competir como hub del portuario, necesitamos la mejor conexión ferroviaria, no solamente con España, sino con Europa y con todo. El ferrocarril es clave, las autopistas del mar, el respeto al medio ambiente, la digitalización, automatización de procesos. Pero, para terminar, ¿hay algo nuevo respecto a lo que ya nos estábamos enfrentando hace unos meses? ¿Hay algo nuevo? Que no hemos defendido el ferrocarril siempre, desde la autoridad portuaria por lo menos, porque es que es imprescindible para nosotros. Y tenemos Fuente San Luis, el acceso a Sagunto, el ferrocarril. No es una crítica, ¿eh? El ferrocarril a Zaragoza, que va bien, pero bueno, claro, es que llevamos apostando por esto un montón de años, y cuesta ver los resultados, y gracias a Dios de que últimamente por lo menos, pues oye, pues sí que se ha dado un empujón. En definitiva, en el caso de la comunidad, y ya está, ya termino. Necesitamos empresas tractoras. Esto está en la lista que decía Josep Vicente de qué es lo que tenemos que pedir a Europa. Tenemos que ver qué empresas tractoras arrastran nuestra economía. Eso significa hay que tener una cooperación muy estrecha con el sector privado, ver dentro del sector privado qué podemos utilizar. Debemos seguir apostando, obviamente, por la industrialización, como lo ha hecho, por lo menos este Consell lo ha hecho, lleva no sé cuántos años apostándolo, y eso es de agradecer, por la I+D, por el medio ambiente, energías alternativas. A escala mundial, cuando miramos un poco qué sectores tenemos así que podrían ser importantes como tractores, pues la biotecnología, la farmacia, química avanzada, energías renovables, nuevos materiales, pero de esos no tenemos aquí. Tenemos que hacer un esfuerzo para ver qué podemos vender a Europa, ferrocarril básicamente, entre otras cosas, pero algo más, empresas que puedan servir de atracción y que Europa nos dé la financiación que necesitamos para mejorar lo que tenemos aquí. Es vital, probablemente, no sé, el otro día hablando con uno de Price que está peleándose por estos temas, es probablemente la última oportunidad que Europa nos va a brindar para hacer una reforma de estructuras y de industria, etcétera, etcétera, en muchos años. La última o lo que sea, porque esa cantidad de dinero como consecuencia del coronavirus será muy difícil que Europa lo vuelva a repetir para cambiar. O lo apostamos y defendemos esto y elegimos bien, o perderemos una oportunidad de oro. Lo tengo clarísimo, ¿eh? Bueno, la logística y las infraestructuras van a continuar siendo estratégicas. Ya tenemos una industria tractora, el puerto, como os lo he dicho, y lo creo además de verdad. Y dentro de esto la multimodalidad, el apoyo a los grandes hubs actualmente y el ferrocarril ya los he comentado. Pero en fin, esto es lo que hay. Bueno, como yo lo veo, no quiere decir que sea esto lo que hay. Esto, ojo, a ver si nos aclaramos. Yo soy muy subjetivo, ¿eh? Yo defiendo el puerto.